Buenos días. Soy Angélica Larios, pertenezco al Grupo de Intervención de Psicología del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Hoy vamos a ver el tema de los deportes electrónicos o eSports. Para eso tengo dos invitados muy especiales. Tengo a Yuri Cruz, presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es coordinadora de Riot Games. Y por otro lado tengo a Akira Esqueda, también pertenece a esta asociación, a la Asociación de Deportes Electrónicos, es psicólogo del deporte y también se especializa en dar atención a deportistas de deportes electrónicos y ahorita actualmente tiene tres deportistas en Tokio participando. Entonces, muchas gracias Yuri, muchas gracias Akira por aceptar la invitación a este programa de hoy que vamos a ver la parte un poquito de lo que tiene que ver la psicología del deporte con los eSports. Mucho gusto, gracias por la invitación, Angélica. Pues vamos a estar aquí hablando de deportes electrónicos. Igual, muchísimas gracias, Angie, por la invitación. Gracias, Akira. Entonces, obviamente ya ahorita son muy conocidos, ya todos sabemos más o menos de qué va esto, pero vamos a dar la introducción obligatoria, sobre todo porque estamos en el contexto ya en la recta final de los Juegos Olímpicos, ya está cerrando Tokio 2020-2021, como le quieran llamar, y bueno, ¿no? Por ahí habían salido las noticias de que tal vez para París 2024 podrían ingresar los deportes electrónicos, y ahorita Yuri nos dirá cómo va eso, han tenido ahí algunos tropiezos, sin embargo yo creo que sí es importante que reflexionemos esto de cómo se empezaron a volver los deportes electrónicos un evento competitivo, ¿no? Porque entonces aquí entramos justo a esta parte de las necesidades psicológicas. Entonces ahí le pediría a Yuri, que es la experta sobre el tema, nos platique un poquito de esto. Bueno, pues les voy a hablar un poco de la historia de los deportes electrónicos, cuál es este origen. Hay algo que a mí me gusta mucho y me gusta mucho hablar justamente de esta parte porque tiene nombres muy bonitos. Entonces, imaginen algo que se llama Olimpiadas Intergalácticas en 1962, o sea, en años 60, donde todo es rudimentario, donde las teles son gorditas, los monitores son cuadrados y pues no existe el internet como tal, como ahora lo conocemos. O sea, se pensaría que incluso el nacimiento de los deportes electrónicos va con el internet, pero no, solo es un boom como los hay en literatura y en las artes y en los deportes, de que siempre hay algo que los hace explotar. En ese caso fue el internet, pero vámonos a 1962, donde hay un sujeto que se llama Steve Russell y hace un juego que se llama Space War. Entonces es un juego que te permite jugar desde una computadora súper viejita y trata de destruir al otro bando y son navecitas golpeándose. El objetivo obviamente es ser el último en pie. Y pues en 1972 a la Universidad de Stanford se le ocurre hacer estas Olimpiadas Intergalácticas. O sea, el premio era una suscripción anual a la revista Rolling Stone, pero ya tenía un reglamento, ya tenía cómo va a funcionar, quién va a ganar, etc. Y esto se celebró en un salón de clases y terminó habiendo un ganador. Y ese fue el primer registro de que en algún momento se compitieron en videojuegos, ya con un reglamento. Después, 8 años después, en 1980 más o menos, se celebra el primer torneo de esports como tal, con más de 10,000 personas participantes en todo Estados Unidos. El juego pues es Space Invaders y es como un matamarcianos de la época, es muy popular, no sé si lo han visto, es de una navecita que va disparando como a marcianitos que están en la parte de arriba. Y para esto lo gana una mujer, que es Rebecca Heinemann. Entonces es una primera persona en ganar una competencia de videojuegos, aparte de este primer registro en 1972. Ya después, en 1990, Nintendo empieza a crear muchísimos juegos y hace lo que se llama el Nintendo World Championship. Esto fue apenas en los 90. O sea, estamos hablando de que los esports están en pañales y recientemente los están reglamentando. Después viene Blizzard a romper como una marca y en 1997 hay un torneo de StarCraft.
Y StarCraft es el eSport más joven, moderno que conocemos actualmente. Después, de la mano de StarCraft y de Riot Games, empieza a haber competencias mundiales de eSports reglamentadas por la misma desarrolladora del juego que lo produce. Usualmente los deportes electrónicos son regulados por las personas que crean el videojuego. Ellos son los que lanzan su reglamento para competencias, ellos son los que regulan sus competencias profesionales, los que ponen el prize pot para las competencias profesionales, pero realmente llevamos 50 años estando en el mapa, llevamos bastante poco en comparación a otro deporte, incluso hay personas que no tienen idea de realmente cuál es el concepto de eSports y son personas que están en un trabajo alto de eSports. ¿Y por qué pasa esto? Porque se llega a confundir mucho el término de deporte electrónico, eSports o como prefieran llamarle, con la industria del deporte electrónico. Entonces no hay esa separación de ámbito deportivo. Pero en resumen, un deporte electrónico debe cumplir los mismos requisitos que un deporte. Debe estar regulado y reglamentado. Esa es un poco de la historia. Ok, muchísimas gracias, Yuri. Y respecto a este tema de los Juegos Olímpicos, porque recuerdo que me habías comentado que no estaba cuajando bastante bien esto, pero en eso quisiera que me platicaras un poquito cómo va eso para entrarle justo a esta diferenciación que acabas de hacer, ¿no? Porque un tema es la industria como tal y nosotros lo que nos queremos ir con la parte competitiva, porque ahí es donde vamos a entrarle con la psicología del deporte. Bueno, obviamente en las dos habrá cabida, pero hay que empezar a ayudar a hacer esta diferenciación. Sí, claro, mira, te cuento más o menos. En 2017, el Comité Olímpico empezó a anunciar o a contemplar la inclusión de deportes electrónicos o de eSports dentro como del mapa de las competencias olímpicas. Primero se consideró hacer una exhibición en Tokio 2021, 2020, y yo creo que era una oportunidad muy grande realmente, porque es en Tokio y porque muchos de los jugadores profesionales tienen cuna en Japón. Y muchos de los jugadores profesionales se han desarrollado en Japón, y Japón es un país que, bueno, ya hablamos, Nintendo es una compañía japonesa desarrollada en 1990, entonces, ¿por qué no haberlo hecho ahí? Y la respuesta es que durante algún momento el Comité Olímpico consideraba a los eSports muy violentos. Entonces, ese es un gran punto por el cual hubo un retroceso. ¿Por qué los consideraba violentos? Por dos cosas. La reacción de los jugadores durante un juego, de eso nos hablará Akira un poquito más adelante. Y el segundo, la temática de los videojuegos que se tomaban. Entonces, el Comité Olímpico dice, tenemos que hacer las cosas bien, no podemos incluir un deporte solo por incluirlo o solo porque tenga una alta demanda, porque es verdad que tiene una demanda muy alta de poder competir en Olimpiadas, de que alguien regule esto, de que haya incluso reglas de antidoping para deportes electrónicos. Hasta el momento no existen. Entonces es un trabajo muy largo como para poder incluirlos en Tokio 2020. Ahora, ¿qué viene? Me parece que es París 2024, si no me equivoco. Uh-huh. En París 2024 se sigue contemplando la inclusión como un deporte de exhibición. Porque ahorita ya sabemos que están las Olimpiadas queriendo incluir deportes para un público más joven o para nuevas inclusiones de nuevos deportistas como el skateboarding, el surf, etc. Entonces, esperamos que se pueda lograr, pero con eso también viene la inquietud de, bueno, ¿y los deportes electrónicos? La mala noticia es que les falta muchísima reglamentación, que les falta muchísima legislación, que hay que hablar muchas cosas alrededor de eso, cómo consideramos las disciplinas, cómo transformamos un título de un videojuego específico a una disciplina, porque puedes tener un entrenador que sepa mucho de League of Legends, por ejemplo, pero no sabe nada de Free Fire. Y son dos géneros que, si bien siguen siendo un videojuego, son totalmente distintos. Entonces, no hay todavía quien esté haciendo esa diferenciación. Y el Comité Internacional de Deportes Electrónicos de eSports, con sede en Corea, lo está intentando. De hecho, ellos tienen una federación aquí en México intentando pelear por la titularidad de la federación con CONADE, se llama FENDEM. Yo creo que hacen las cosas pues bastante bien, pero les está costando mucho trabajo, y justo porque no hay otro evento histórico parecido a esto, porque se parece más al ajedrez, por ejemplo, que al fútbol americano. Uh-huh. Y eso es
como raro. Eso es lo que está pensado para París 2024, para poder incluirlo en Los Ángeles 2028, que también es otra gran oportunidad porque Estados Unidos es potencia en deportes electrónicos. Entonces, hay diferentes ventanas de oportunidad, pero el resumen es, no queremos incluir deportes electrónicos como un deporte olímpico todavía, porque no queremos hacer las cosas mal. Y yo creo que es una gran respuesta. Quizá por motivos incorrectos como lo de la violencia, porque creo que se puede tratar así con psicólogos del deporte, como ustedes comprenderán. Pero ventana de oportunidad hay. ¿Cómo la vamos a trabajar y abordar? Esa es la pregunta interesante. Ok, muchas gracias, Yuri. Entonces, justo ahorita nos abres la entrada a la parte que nos toca como tal, a la parte de psicología del deporte, ¿no? Si bien acabas de mencionar, pues sí, justo queda pendiente este tema de ver qué deportes, ¿no? Independientemente, perdón, qué juegos. yo ya lo estoy elevando ya al deporte. ¿Qué juegos? Efectivamente, todos sabemos que hay juegos que son súper violentos, que yo creo que la mayoría no estaría de acuerdo que esos incluyeran. Y aún así, con los deportes que no son violentos, vámonos a la parte de la reacción. ¿Qué pasa con esta parte en los juegos, Akira? Digo, los que nos ven, el público sabrá que a veces sí, digo, yo también, ¿no? Todos lo hemos sentido cuando estamos jugando videojuegos, es esta parte de cómo te envuelve el ambiente, de cómo te pone en esta situación de inmersión, estás ahí, lo estás experienciando súper, súper real, ¿no? Aunque ni siquiera estamos hablando ya de realidad virtual ni nada, no, el puro juego genera muchas emociones, ¿no? Entonces aquí entra completamente nuestra cancha, Kira, ¿no? Sabemos que hay varios factores interesantes dentro de los juegos electrónicos, los eSports como tal, que ya se empiezan a analizar desde la psicología del deporte. Entonces, no sé si Akira, tú date vuelo, ¿no? Justo empezando con esta parte de la emocionalidad, ¿no? ¿Cómo se aborda? ¿Dónde están estos puntos importantes que hay que tocar desde la perspectiva de la psicología del deporte? Ok, Angie. Mira, hay algo muy importante. Nosotros ya hay muchos estudios que ya han comprobado que el cerebro no reconoce lo que es imaginado de lo que es real. Entonces, todos estos estudios nos han llevado a entender que cuando un jugador de deportes electrónicos empieza a jugar, realmente, o sea, su cerebro realmente cree que está ahí. Entonces, por eso es que no logra a veces abstraerse de lo que está sucediendo, se conecta tanto con el videojuego que es por eso que proyecta también esa agresividad al momento de fallar. Y entonces en ese momento de fallar es cuando él empieza a expresar. Pero aquí hay algo todavía más interesante, porque las emociones detonan ciertas conductas específicas. Por ejemplo, el miedo es más sobre conductas impulsivas, la ira es más sobre conductas explosivas, la tristeza más sobre conductas analíticas y la alegría más sobre conductas creativas. ¿Eso qué quiere decir? Que los muchachos al estar sentados es un esfuerzo no tan explosivo, sino un poquito más reflexivo. Y eso, el problema es que cuando ellos sienten esa frustración, como no tienen dónde sacarla, por ejemplo, el fútbol americano corre rápido, el fútbol soccer tocas rápido, el básquetbol te mueve, chocas. Como no tienen dónde sacarlo, muchas veces los jugadores lo expresan en dos formas. Una que se le denomina el tilteo, que es un burnout, que es como que te quedas así, empiezas poco a poco a caerte y empiezas a desesperarte y abandonas. Y la otra es ponerte violento, empezar a gritar, empezar a moverte hacia una parte más explosiva, y la ira, en lugar de dirigirla hacia el funcionamiento del control, lo diriges ya hacia la forma de hablar o incluso hacia la forma ya de expresarte y de avientas el control y empiezas a insultar, y entonces es la forma en cómo canalizar esa parte emocional. Entonces es complicado porque no es tan fácil canalizar la emoción cuando no tienes tanto margen de movimiento. Y justo le das a uno de los temas importantes que queremos abordar aquí en esta mesa. Me regreso a eso que mencionas ahorita, es básico en psicología del deporte. Aquí hago el paragón con los deportes
tradicionales, justo el tema de la reacción de estrés, ¿no? Es una de las situaciones que reincidentemente lo tocamos en la psicología del deporte, ¿no? Cómo gestionar esta reacción, que es una reacción biológica completamente natural, incluso en la literatura básica se maneja esta dualidad, ¿no? O corres, ¿no? La reacción de estrés, esta parte del rush de adrenalina, sirve para dos cosas, ¿no? O confrontas o corres, ¿no? Entonces justo tiene que ver con esta parte del estrés laboral, ¿no? Que efectivamente en el momento en que no hay esta salida física de esta reacción que naturalmente está diseñada para un tema de supervivencia, ¿no? Entonces, este combo, ¿no? de hormonas, de todo lo que circula en tu cuerpo, necesita salir, ¿no? Es súper importante que salga, ¿no? Entonces tú ya ahorita mencionaste dos aspectos que ya están reconocidos en la literatura, que es el TID y esta parte del enojo, ¿no? De esta explosión y un tema de trabajo en equipo, ¿no? Porque muchos de estos eSports, deportes electrónicos, se juegan en equipo, ¿no? Entonces, hacia un lado tienes que explotar, ¿no? Entonces, si no sacas bien esta parte de la energía, pues ahí está tu compadre al lado, tu coequipero y chin, ¿no? Te empiezas a desquitar con el equipo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a pasar por ese tema, ¿no? Justo uno de los puntos interesantes, ¿no? Esta parte de la actividad física. Una de las quejas que yo sé y reconozco que está ahí es justo el tema de, pues es que cómo va a ser un deporte si fomenta el sedentarismo, si no ayuda a esta parte de la salud, va en contra de los ideales incluso del deporte, la salud, demás. Entonces, yo sé, estuve ahí por ahí vagando un poquito en los eSports, que si es algo que le importa no sé si a la industria, pero a toda la gente que está interesado en este tema de la competencia deportiva, que los jugadores tengan una vida saludable y dentro de su entrenamiento está previsto que hagan actividad física, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo importante que lo mencionemos y lo abordemos un poquito a detalle para quitar estas ideas, estos mitos sobre que los juegos electrónicos no son saludables, porque justo es una de las cosas que sí está puesta sobre la agenda, ¿no? No es solo que estén jugando, sino por salud propia de los jugadores, tienen que hacer actividad física para que esta energía, a meterse en el juego, que los hace vivir, ¿no? Entonces imagínense, no estás ahí jugando y estás como si estuvieras, no sé, en una guerra, en una aventura, y todo eso genera muchas emociones, ¿no? Entonces esa energía tiene que salir, ¿no? Esta parte, desde la parte de los eSports, primero que nos platique un poquito Yuri cómo la están abordando, y después le paso la batuta a Kira para que lo redondee el tema. Justo es muy extraño como hablar de esto. ¿Por qué? Porque yo estoy muy segura de que hubo muchas personas, y saludos a todos, a todos los que decidieron así, de yo voy a estudiar letras porque no hay matemáticas, ¿no? O yo voy a estudiar psicología porque hay matemáticas, porque no hay matemáticas. Pues, ¿qué crees? Que en psicología son más matemáticos que los matemáticos. Mucha estadística en la facultad de psicología. Lo mismo pasa con los eSports, que hay mucha gente que dice, es que yo quiero practicar algún deporte, quiero competir, pues me voy a ir a deportes electrónicos donde no hay que hacer nada. Es un error muy grande y muy garrafal, y porque justamente aparte de tengo que descargar esto en algún lado, y una de las formas más saludables es el deporte, pero también importa la posición ergonómica, importa que te aprendas a sentar, importa que tu columna no se desgaste, importa que justamente si vas a estar entrenando 6, 8, 12 horas al día, puedas moverte, porque no es saludable para ti. Y entonces tocaste la palabra clave, que creo que es salud, que si un tema de salud incluye acondicionamiento físico, incluye nutrición, incluye un psicólogo, incluye un paquete de muchas cosas que tiene un deportista profesional, que deberían tener los deportistas electrónicos. Pero ahí es un tabú que debemos romper, de que no está peleada la actividad física con el deporte electrónico. ¿Por qué? Justamente porque importa cómo te sientas, importa tu postura, importa incluso la postura de tus manos, importa ese término que le llamamos ergonomía para el momento de jugar. ¿Por qué? Porque si no, al final del día tu carrera va a terminar a los 22 años. Te vas a retirar 7 años antes de lo que deberías retirarte como deportista electrónico. ¿Por qué no estás aplicando eso? ¿Por qué no estás sacando también lo que tienes que sacar en términos de estrés?
Entonces, pues nada, yo creo que ahí hay que romper ese mito de que es tan peleada la actividad física con sentarse en una computadora o en una consola a entrenar. Es parte incluyente de, y creo que debería de implementarse en programas de entrenamiento para deportistas electrónicos. Muchas gracias, Yuri. Entonces, Akira, tú que ya trabajas directo en campo con no sé si decir en campo o en consola con los jugadores, ¿cómo es este manejo, esta parte de la incorporación de la actividad física en términos del rendimiento, ¿no? Porque ahorita Yuri habló correcto del tema de salud, es fundamental, es básico en todos los aspectos de nuestra vida, sea eSports, sea trabajo, sea deporte de alto rendimiento, el tema de la salud es fundamental, no es algo que se ha invisibilizado y que no puede seguir más en ese tema, ¿no? Entonces, por la salud es súper importante, pero para la parte del rendimiento, ojo, ahí lleva doble filo el tema, o sea, la actividad física en los eSports lleva el tema de salud y el rendimiento. ¿Eso cómo se incorpora, Kira, en la parte de cómo hacer esta planificación de intervención? Ok, Angie. Mira, acá es muy parecido. De hecho, hay estudios de José Carrascosa, un español, que está trabajando ahorita mucho con los eSports, que él menciona que la preparación física de un atleta profesional de deportes electrónicos tiene que ser muy parecida, si no es que igual, a la preparación de un corredor de un piloto de Fórmula 1, porque el nivel de tensión, el nivel de toma de decisiones es muy parecido. Y entonces la parte importante va a ser, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, es que si yo puedo provocar una taquicardia a la hora de estar corriendo, entonces mi atleta va a saber cómo poder respirar, cómo controlar esas taquicardias y entonces poder manejar mejor la parte de su toma de decisiones. También acuérdate que cuando empiezas a estar cansado, sobre todo cuando yo sé que muchas veces les ha pasado a todos ustedes, que están frente a un monitor y poco a poco la lucecita se les empieza a hacer más chiquita, hasta que se les apaga y otra vez se prende. Y tú no te das cuenta de que estás cansado, de que te estás durmiendo, sino simplemente cuando ya ves que ahora sí que se te apagó la luz y cerraste los ojos sin querer y de repente los abriste y dices, ay, pero ¿en qué momento? Y como que ese flashazo te da. Esa parte es saber manejar tus ritmos de respiración para mantener esa activación. Y entonces tienes que aprender mucho a moverte en ese sentido para que tú puedas controlar el cuerpo, para que tu cuerpo esté en alerta. No me lo vas a creer, pero por ejemplo, hay incluso nutriólogos del deporte especializados en eSports, no solo en la parte de deportivo, sino de eSports. Y comentábamos una anécdota muy interesante porque ahora sí que en este vaivén de ensayo y error, porque como dice Yuri, estamos en pañales ahorita en los eSports, ganamos ahora sí que una semifinal en un equipo con el que estoy trabajando, que son Shorties Vipers, y entonces ganamos la semifinal, nos pusimos a festejar, el nutriólogo dijo, sí, no hay ningún problema, vamos a comer alitas y vamos a comer una pizza. Y entonces nosotros, o sea, es normal, o sea, todavía tu final es hasta dentro de 3 horas. Entonces comimos alitas, tampoco es que comimos mucho, pero eso que provocó, esa grasa que provoca, genera esos carbohidratos y esas grasas generan una pesadez estomacal y entonces los manda a lo que conocemos comúnmente como el mal del puerco. Y entonces los chavos empezaban, ahora sí que estaban cansadísimos, se empezaban a dormir y por más que les intentaba decir, respiren, actívense, muévanse esto, comuníquense, no te estaba dando. Entonces ahí nos dimos cuenta que la comida es importantísima, pero también la actividad física, porque no los activamos para que ellos despertaran. Y entonces no les generamos una activación física, un calentamiento, sino que simplemente dijimos, siéntense y calienten en la parte electrónica, pero no los dijimos, calienten también en la parte física para que pudieran, ahora sí que las conexiones neuronales entraran en estados de alerta y empezaran a hacer una sinapsis más rápida. ¿Puedo añadir algo al comentario de Kira? Adelante, Yuri. En realidad 2 cosas, o sea, justo porque ahorita me resonaron, y es que otra parte de por qué no estamos en Olimpiadas
es que se están gestionando deportes in real life, o sea, en la vida real, pero no me gusta a mí ese concepto, porque justo por más deportistas electrónicos que seamos, no dejamos de estar en real life. Nuestras neuronas, nuestras células, nuestro cuerpo no funciona diferente. Necesitamos agua, necesitamos grasas para activar ciertos neurotransmisores, necesitamos actividad física para activar cierta producción de hormonas. O sea, no somos tan diferentes como en ese aspecto. ¿De cuáles son? Pues como dice Akira, o sea, qué bueno que haya un equipo que tiene un nutriólogo que piense en esas cosas, qué bueno que haya un psicólogo para dirigir esa parte, ¿no? Y de lo otro que mencionó de que el entrenamiento debería de ser muy parecido a Fórmula 1, pues también se le ocurrió al Comité Olímpico, y de hecho uno de los primeros deportes electrónicos que iba a haber iba a ser un juego de carreras, que era Forza, que se hace en simuladores, donde sí requieres una preparación física, y era justo por eso, porque era el primer móvil para trasladar de un deporte tradicional a un deporte electrónico. Ya, ok. No, pues súper interesante esto que nos comentan, ¿no? El tema de cómo ir migrando, de cómo ir enganchando. Yo lo que iba a retomar es lo que comentó Akira, ¿no? Ciertamente dentro de la psicología del deporte, uno de los puntos fundamentales en el rendimiento es la activación, ¿no? Todos tenemos un rendimiento X, todos tenemos un buen rendimiento con un nivel de activación X que se refiere a cada persona funciona diferente, ¿no? Entonces, y pasa en los deportes tradicionales como en los eSports, ¿no? Hay gente que a mí me tocaba cuando estaba compitiendo, ¿no? Lo veía que casi ni calentaba y que parecía que estaba dormido y decías, no, bueno, pues le va a ir súper mal, ¿no? Y a esa persona en ese nivel de activación rendía bien, ¿no? Entonces, justo este tema de en qué momento rindes bien, ¿no? Y lo que comentaba Kira, esta parte de la activación es tanto fisiológica como mental, como emocional, o sea, es una activación organísmica, ¿no? Y entonces ustedes piensan, pero es que está sentado frente a un monitor. No, aún así, el cuerpo necesita estar despierto, estar activado, necesita estar en este estado de alerta para que pueda haber rendimiento, ¿no? Entonces, justo esa anécdota que mencionas de las alitas está fabulosa, ¿no? Imagínense qué bella imagen antes de empezar su competencia, que hicieran literal un calentamiento ahí, una activación física previo a su competencia, ¿no? Entonces ya empieza a tener un contexto bien diferente pues es que los deportes electrónicos nada más estar ahí sentado y moviendo los deditos y viendo el juego, ¿no? No, o sea, al final el rendimiento humano tiene que ver con el cuerpo en general, ¿no? Mientras tengamos el empaque, mientras tengamos el envase, necesitamos esa activación generalizada del organismo, ¿no? Entonces, bien interesante esta parte que nos comentas, ¿no, Akira? Entonces, bueno, ahorita ya hemos pasado por algunos puntos bien interesantes. Yo sé que nos podríamos encontrar otros, ¿no? Podríamos ahondarle a la parte del tildeo, que es un término que ya comentaste, que se maneja mucho, ¿no? Que es esta parte de... Yo lo llamaría, regresándolo a los temas a los términos más comunes, como congelamiento, como caer en estado de indefensión, ¿no? En el momento en que el organismo, la persona, ya no encuentra una forma de solucionar, no tiene herramientas para afrontar, ¡pum! Se congela, ¿no? Queda en reset, queda así de, ¿qué hago? ¿No? Entonces, me quiero ir hacia el otro lado, la parte de esta explosiva, el trabajo en equipo, ¿no? Es súper importante. Hay juegos que son de equipo, hay juegos donde tiene que haber esta interacción y es bien particular, ¿no? Es bien particular en los deportes electrónicos. Aquí, ¿cuáles son los factores importantes que hay que abordar? Aquí ahorita le cedo primero a Kira y ya si Yuri quiere agregar algo más, adelante. Entonces, esta parte de la comunicación, ¿cómo funciona esta parte en los deportes electrónicos, Akira? Ok, aquí lo primero que yo trabajé, me funcionó muchísimo, es establecer bien los roles, saber exactamente cuál es la misión de tu posición y a partir de ahí ya empezar a construir esta comunicación. ¿A qué me refiero, Angie? Por ejemplo, si tú eres el que va a ser el ancla, tú no puedes ir a buscar, aunque te abran el espacio para que vayas a combatir, para que vayas a pelear, tú no vas. ¿Por qué? Porque eres el ancla y entonces tú tienes una función específica y tú haces lo que te dijeron, no más, no menos.
porque en el momento en que tú quieres hacer de más, empiezas a interferir con otras cosas y sobre todo en los esports, en deportes de equipo, hay mucho, o sea, te abren muchos espacios de trampas para que tú caigas y entonces ahora sí que tú vas ganando por muchísimo. Te abren el espacio, ahora sí que te dejas ir como vulgarmente se dice, te dejas ir como gorda en tobogán para entonces ya asegurar la partida y resulta que no era eso. Y entonces empiezan a abordarte, te llegan por donde no entendiste y te sacan la partida, porque nos ha pasado. Y la segunda parte más importante, o sea, la primera es el rol que tienes, lo cumples y no haces de más. Y la otra parte es que dentro de las partidas se habla, no se dialoga. ¿A qué me refiero? Tú puedes insultar por el calor de, eres un tonto, no hagas esto, que muévete acá, que eres acá, pero no se dialoga. Tú no tienes una réplica. ¿Por qué? Porque nada más estás comunicando algo, pero en el momento en que tú generas una réplica, entonces la emoción de la ira, que es explosiva, ya no se torna hacia el juego, porque ya no es tu foco de atención, sino tu focus de atención comienza a ser tu compañero y entonces la explosividad empieza sobre tu compañero, no sobre el videojuego, no sobre la partida. Y entonces todo lo que empiezas a pensar en forma explosiva, de forma obsesiva, es sobre tu compañero, no sobre la partida. Y entonces te saca del focus y es cuando ya empieza la parte del tilt o empieza la parte de la agresión. Entonces, este es un principio fundamental cuando estás trabajando en equipo en los esports. Se habla, no se dialoga. Tú puedes decir tontería y media, pero no tienes derecho a réplica. O sea, yo te puedo estar diciendo, Angie, es que estás cometiendo un error, no seas burra, que quién sabe qué. Y entonces tú nada más pones, ok, no, tú nada más dices o pones, ok, y ya analizas lo que te están diciendo. Si no checa, entonces lo desechas. Si checa, lo corriges. Al final de la partida, ya es cuando dices, oye, no me gustó la forma en que me lo dijiste, por favor, chécalo, ¿no? Pero se dialoga ya hasta el final de la partida, no durante la partida. Yo creo que esos dos son los factores principales. Ahora sí que a los amigos psicólogos que les gustaría trabajar, yo creo que este sería el primer paso para el trabajo en equipo en los esports, sobre todo el trabajo básico, el principal. Ya van a surgir más variables, pero ya esas va dependiendo de cómo se va desarrollando la dinámica del equipo. Okay, gracias, Akira. Yuri, ¿algo que quieras agregar? Si no, ahorita retomo algo de lo que comentó Akira. Sí, justo de lo de, pues lo hablamos después de la partida, ¿no? O sea, en equipos profesionales que a veces tienen series al mejor de 3, al mejor de 5, son juegos seguidos, donde para hablar solo tienen espacios de 15 minutos. Yo creo que en esos momentos, ya sea el coach deportivo, el coach psicológico, el estratégico, etcétera, no tienen que tocar esos temas, ni el equipo debería hablarlos tal cual, sino solo oye, una disculpa y ya, pero también saber reconocer y entrenarlos para saber reconocer ese tipo de cosas y ofrecer una disculpa y que la dinámica de equipo continúe. Pero verlo más a fondo y no dejar pasar ese tipo de temas de, oye, tal le gritó a tal, o este tipo de temas de agresividad durante el entrenamiento durante la semana o la preparación previa al juego, justamente para que no pase en día de juego, justamente de por qué no debería de pasar, por qué este tilt no debería de contagiarse, porque es algo que se contagia, algo que si tú estás todo positivo y estás dando lo mejor de ti y estás intentando hacer las cosas bien, aunque no salgan tan bien, se te contagia ver a tu compañero de al lado pues gritando, enojado, con una carota, haciendo sonidos, porque incluso los sonidos que emiten como o sea, son desesperantes y entonces terminas desesperándote tú y lo digo por experiencia personal y muy propia y pues son cosas que se tienen que entrenar, como dijo Akira, ese creo que es un gran tip para lo del trabajo en equipo, como se habla después de la partida y no durante la partida. Si le vas a decir algo, que sea en las preparaciones previas a un juego. Ok, muchas gracias, Yuri. Pues sí, ahorita de lo que están comentando, ¿no? Esta parte del trabajo del equipo, igual, retomo, tiene que ver totalmente y tiene el mismo paragón con los deportes tradicionales, ¿no? Comunicación efectiva, ¿no? Estilos de comunicación, ahora sí que las reglas las pone el equipo, ¿no? Si el equipo está en este acuerdo de, pues sí, se vale y si quieres hasta de mentadas de mamá nos llevamos, pero
pero todo queda en la pista, en la cancha, no todo queda en el juego y después se arregla. Son deportes que tienen este continuo temporal, no hay estos tiempos muertos donde te da la oportunidad de reflexionar, ¿no? Como en el fútbol, que sale la pelota y bueno, tiro de esquina, tienes ahí unos segundos, unos fracciones para reagrupar. Aquí no. Entonces justo estos estilos tienen que ser informativos, pero no en este sentido de que haya un diálogo, de que no se tenga que enganchar. Súper parecido a la parte cuando estamos, por ejemplo, el entrenador, ¿no? Que no es que se pongan a platicar, es que lo hiciste así, no, pero es que hazlo así, y el deportista le diga, no, pero ¿cómo? No, para nada, efectivamente, solo está haciendo esta parte instructiva, ¿no? Informativa, ¿no? De esto está mal, ya a decisión de cada miembro del equipo, qué toma, qué deja, qué acepta. Y sí, efectivamente, esto implica estos fenómenos de atención, ¿no? No puedes quedarte analizando, no, pero entonces, ¿por qué lo dijo? No, pero entonces lo dijo con mala onda porque, perdón, ya se acabó el juego, ¿no? Entonces, importante tener esta claridad. Y ahorita algo que mencionó Yuri que es fundamental, ¿no? Esta parte del contagio emocional, ¿no? Que incluso hay esta parte está fundamentada en lo que es el reflejo límbico, ¿no? Nosotros, literal, fisiológicamente y tiene un sentido evolutivo y existe, ¿no? En esta parte biológica de cómo se contagian las emociones ahí en este tema es algo muy, muy básico, ¿no? Entonces pasa en los deportes tradicionales y pasa en los eSports, ¿no? Alguien se empieza a desesperar, alguien se empieza a frustrar y chin, ¿no? Si no saben trabajar eso, ahí va todo el equipo como retomando la frase de aquí, como gordo en tobogán, ¿no? Entonces uno ya se enojó y el otro también, chin, ya se nos fue el equipo, ¿no? Entonces son cosas que se tienen que trabajar y se trabajan en todos los deportes de conjunto, ¿no? Cómo manejar este contagio emocional. Normalmente hay un líder, ¿no? En los eSports, pues también hay un capitán de equipo, ¿no? Igual que en las alineaciones, ¿no? Hay alguien que lleva el mando por su posición, por su parte estratégica específica, ¿no? Entonces, esa parte también se tiene que trabajar en los eSports. No sé si sobre eso quieran agregar. Obviamente, cada juego es bien diferente, ¿no? Entonces, también depende mucho del juego. Ahorita ya no te quise interrumpir, Akira, pero no sé si en este punto, cuando estás platicando, tal vez mencionar de qué juego están hablando, porque eso importa muchísimo para el contexto, ¿no? Es literal, los eSports es como si estuviéramos hablando de disciplinas bien diferentes, ¿no? Entonces, es que hace esto, bueno, estamos hablando de box, es que aquí, acá, ¿no? Esto es como esgrima, ¿no? Entonces, esa parte, una complejidad mayor la que demanda los eSports y eso nos retoma a la plática inicial de por qué no han podido entrar, porque efectivamente requieren este análisis, esta precisión muy minuciosa, ¿no? Entonces, esta parte, también hay estilos de liderazgo, ¿no? Akira. Sí. Aquí yo estoy hablando de los MOBA, que son todos los que tienen que ver con equipo. Es tipo League of Legends, donde el equipo está generando una estrategia. También existen la parte de los shooters, que son los que son enfrentamientos, también puede ser por equipo o puede ser directo, pero ahora sí que en los shooters de por equipo también es la misma, o sea, todo lo que es en equipo tiene que ver con este mismo principio que te decía Angie, de se habla, no se dialoga, y la parte importante, que aquí como dices, para romper el contagio emocional, lo primero que tienes que hacer es trabajar en equipo, saber que cuando alguien tiltea, empiezas ahora sí que plan B y juegas, pues normalmente son 5 contra 5, entonces uno se tiltea, cambio de estrategia, jugamos 4 contra 5 y todo el mundo tiene que entender que ya están jugando 4 contra 5. No es 5 contra 5 porque si sigues pensando que es 5 contra 5, entonces se puede pasar este tilt. Y la parte importante o la parte estratégica desde la psicología es llegar a la emoción base, a la parte neutral y volver a empezar. Y la parte neutral se llega a través de la tristeza, que no es que te pongas a llorar y te desesperes, sino la tristeza, como les dije, son conductas reflexivas, y entonces llegas a través de la respiración. Entonces, sé que es imposible respirar 3 veces profundo, con una que la hagas, ya rompes un poquito esa parte del tilt y empiezas a trabajar la base, empiezas a trabajar sobre tu fortaleza.
Y entonces, por eso lo que te decía, importantísimo y básico, que tú puedas entender cuál es la misión de tu posición, para que cuando tiltes, respires profundo, regreses a lo tuyo y entonces desde lo tuyo empieces a empoderarte otra vez, empieces a trabajar desde tu fortaleza, no tratar de corregir el engaño, porque ahí es donde te vas a desesperar más, porque ahora sí que el error fue el que te llevó al tilt. Entonces tienes que empezar a jugar de nuevo, pero desde tu fortaleza, sabiendo que ya tu equipo no cuenta contigo. Tu equipo ya sabe que está jugando 4 contra 5 y lo que tú puedas aportar ya es ganancia. Entonces, así es como más o menos, o al menos a mí me ha funcionado el trabajar esa parte del trabajo en equipo, y esa parte, efectivamente, como lo dices, es el líder, pero hay que recordar que el líder es el que por forma natural le gusta tomar el mando, no el más ejemplar, no el que mejor juega, no el que designan, sino el que de forma natural le sale esto. Entonces hay que entender que hay un capitán y un líder. Hay veces que el capitán es el líder y hay veces que el capitán no es el líder. Entonces hay que saber quién es tu líder, quién es el que le gusta tomar la batuta, y entonces a él darle las claves de cómo decir y cómo no decir. Ok, gracias, Akira. No sé, Yuri, si quieres agregar algo de esta parte. Por ejemplo, pues de los juegos que no son en equipo, ¿no? ¿Qué pasa con los juegos de pelea, con los fighters? Los fighters suelen ser de 1 contra 1 nada más. Y resulta que se enojan a mitad del juego y son juegos cortísimos. O sea, son juegos que duran un máximo de 7 minutos. En el caso de Smash, vamos a poner el ejemplo de Smash Bros. Ultimate. Son juegos muy cortos, de 7 minutos. Son series casi siempre al mejor de 3. Entonces se enojan en medio del juego. Y pues ya está perdida y no se dan cuenta que ya está perdida antes de soltar el control. Y es porque no se toman un instante de, bueno, si ya moriste, si ya te saliste del escenario, si ya no pudiste hacer nada más, respira, ¿no? O sea, utiliza ese momento o esos instantes que tuviste para respirar, como toma esos 3 respiros profundos y suéltalo y déjalo ir y regresa como a ese estado neutral que dice Akira. Es como manejar un carro, ¿no? Que pues llegan momentos donde necesitas frenarte, dejar el neutral en un semáforo y ya. Algo así pasa con esto. O sea, llega un momento donde tienes que parar, donde tienes que reconocer un límite, y ahí también hacen falta muchos entrenadores que conozcan todos esos conceptos. Yo creo que para deportes electrónicos sí hay algo que nos hace falta en Latinoamérica, es entrenadores capacitados que puedan llevar de la mano el conocimiento dentro del juego con todos estos conceptos que son tan importantes, como la respiración, por ejemplo, como el manejo del estado neutral, como el trabajo en equipo, etcétera. Sí, justo ahorita lo que mencionan, ¿no? Es esta parte de cuando encuentras tu límite como deportista, ¿no? Puede ser límite físico, normalmente el problema es el límite emocional, ¿no? Porque el físico todos lo reconocemos, ¿no? Ya cuando hay fatiga, ya cuando incluso hay muestras muy claras, ¿no? El calambre, el entumecimiento, pero el límite mental, el límite ya sea emocional o cognitivo, cuando llegas a este punto de saturación, por eso esta parte de entender estos procesos de activación, de reacción de estrés, ¿no? Normalmente, y sea deporte electrónico, deporte tradicional, hay este umbral, ¿no? Este momento donde ya sobrepasaste, en el momento en que pierdes el control. Normalmente es súper difícil regresar al deportista, requiere de mucho entrenamiento y muchas habilidades para regresarlo y que vuelva al foco, vuelva al centro, al estado óptimo, ¿no? Entonces, esta parte de autoconocimiento, de entender dónde cada quien tiene su límite, hay manifestaciones súper claras, fisiológicas, conductuales, ¿no? De cuando alguien ya no tiene el dominio de sí mismo, el control de sí mismo, y ya son sus emociones, sus reacciones de estrés lo que lo están guiando, ¿no? Entonces, justo esa parte de evitar llegar, obviamente lo óptimo pues es evitar llegar, ¿no? Hay muchísimas abordajes desde la psicología del deporte, cómo lograrlo. También son trajes a la medida, ¿no? Justo en ese sentido, todos los que trabajamos en psicología del deporte sabemos que cada persona es un mundo, y algunos... Yo he visto deportistas que les sirve música, a algunos les sirve la respiración, a algunos les sirve
no sé, gritar, hay de estas técnicas de detención del pensamiento, ¿no? De poder hacer reacciones condicionadas, ¿no? Lo estoy perdiendo, respiro y mi palabra mágica, ¿no? Entonces hay muchísimo que se puede hacer en esa parte del trabajo, ¿no? Desde la psicología y pues lo que reflexionaba aquí, ¿no? Es que en los deportes electrónicos en conjunto, normalmente en los deportes tradicionales es este trabajo de equipo, si bien sí es en algunos simultáneo, no siempre es igual, ¿no? O sea, por ejemplo, en fútbol, ¿no? Pasa el balón lleva este ritmo de quién tiene el mando. En los deportes electrónicos, no, esa es una parte bien compleja, bien diferente, ¿no? Porque todos están ahí en simultáneo y todos están teniendo un papel específico, ¿no? Entonces eso lo hace un poquito más abstracto, más complejo esta parte de la interacción, ¿no? Entonces justo esto que mencionaba Kira no es, por ejemplo, aquí, ¿no? Si en algún momento alguno de los futbolistas se empieza a perder, simplemente no tiene el balón y ya no pasa nada, ¿no? Pero acá no funciona así, ¿no? Entonces es importante entender esta parte de la diferencia y lo hace más complejo y bueno, para los que están ahí, pues lo hará más divertido, ¿no? Al final cada quien el deporte que le guste. Ya estamos llegando a la recta final. Ya nos quedan unos minutos de la sesión y no quiero dejar pasar este tema porque lo había comentado Yuri, yo creo que sí es importante, ¿no? Ese es un tema que está ahorita en boca de todos y es necesario no dejarlo pasar. El tema de género, ¿no? Los deportes, ahorita Tokio está dando una gran manifestación de este tema de la inclusión, de la igualdad, de la equidad. ¿Qué pasa con los eSports en el tema de género, Yuri? Ahí tú me habías comentado algo bien interesante que yo creo que sí es importante que lo mencionemos, lo comentemos. Algún día yo sé que esto llegará a oídos del Comité Olímpico y quiero decírselos y si quieren se los firmo. Los deportes electrónicos son una gran oportunidad de inclusión porque los deportes electrónicos en ejecución, en reglamento, no conocen distinción de género. Puede participar tanto un equipo de puras mujeres como un equipo mixto. Hay estudios que han intentado revisar la velocidad de reacción del cerebro femenino con el masculino, solo hablando de los sexos biológicos que se conocen, y no hay diferencias significativas. Y eso es como lo más importante en un deporte electrónico, como esa velocidad de reaccionar, pero no hay algo que pruebe que deberían de estar divididos. Ahora, la gran diferencia es que los hombres entraron antes a este mundo de los videojuegos. Ahora ya hay una menor cantidad de hombres porque ya le están entrando las mujeres y son buenas y lo están haciendo bien y cada vez hay equipos más mixtos que solo de hombres. Entonces, a contrario de la creencia popular, un reglamento de deportes electrónicos jamás te va a decir en las reglas de elegibilidad que tienen que ser puros hombres. Siempre se refiere a 5 personas o 6 personas en el caso de equipos. Si es de 1 contra 1, nunca se va a referir a que deben de ser de sexo masculino, que tienen que tenerlo comprobado, etcétera. Sino incluso personas trans pueden hacer lo que quieran dentro de deportes electrónicos porque no es algo que sea una diferencia significativa. Más bien hay una segregación, quizá en cosas que sean un poco más físicas, por ejemplo, un simulador de Fórmula 1, que sería, por ejemplo, Forza Motorsport, quizá ahí sí, porque sí se requiere una fuerza física distinta, porque no puedes llevar el mismo auto que tu oponente, porque los simuladores tienen las condiciones iguales a un auto real. Entonces quizá ahí sí necesites más fuerza física, pero no se me ocurre ningún otro deporte electrónico que debería de hacer esta diferencia. El gran problema y razones por las que las mujeres no están entrando a competir es 1, pues esta segregación, 2, la discriminación que hay de pues una mujer no lo va a hacer tan bien como un hombre y es únicamente por el tiempo que se le ha invertido, que un hombre empieza a jugar desde los 4 años, desde los 5, una mujer desde los 10 o 12 que le empieza a interesar y empieza a buscar la forma de hacerlo, y 3, el acoso sufrido, y eso sí es un tema, porque mucha gente está en contra de un torneo femenino cuando en realidad lo que se busca es buscar un espacio seguro, como un vagón del metro, que al final no es la mejor solución, no es la respuesta
a esta utopía que se tiene de respeto hacia la mujer, pero al final es un espacio seguro y creo que es algo que se debería de estar trabajando y formulando con más seguridad en el tema. Gracias, Yuri. Akira, ¿algo que quieras agregar respecto a este tema? Pues efectivamente, ya como lo dijo Yuri, no hay una diferencia significativa y eso es lo que hemos estado buscando los últimos años, esa parte de la igualdad, no equidad, porque hay deportes, en los deportes, en varios de los deportes convencionales, sí se necesita una equidad, que es la parte de fútbol, que es la parte de box. Se necesita una equidad porque no puede una mujer enfrentar a un hombre. Pero aquí sí se puede generar la igualdad, porque aquí sí no hay una diferencia significativa entonces creo que este es un excelente deporte para empezar a promover todo esto. Ok, muchas gracias, Akira. Sí, yo nada más retomo lo que dice Yuri, ¿no? Justo estas barreras, estos límites que hay es por los sesgos preestablecidos, ¿no? Lo mismo, alguien me platicaba de ajedrez, que yo dije, ay, pues igual en ajedrez no hay diferencia, ¿no? Sin embargo, es el medio, ¿no? Este tema de que a ella le decían, siendo mujer, así de, ay, esto es un deporte donde requiere inteligencia, ¿no? Entonces, híjole, yo si hubiera sido ella en ese momento, yo sí le volteaba un bofetón así de, perdón, pues, ¿qué estás insinuando, no? Entonces, tiene que ver con estos estereotipos establecidos, ¿no? Que se tienen que ir rompiendo y transgrediendo, ¿no? Estas ideas arraigadas. Entonces, bueno, pues digo, obviamente tocamos los temas más importantes, más interesantes, ya se nos acabó el tiempo, ya a ver si en otra oportunidad tenemos para abordar más cosas. Muchísimas gracias, Yuri, Akira, muchas gracias por venirnos a platicar, a abordar este tema que está bien interesante y pues nada, al público que sigan viendo la transmisión de la DGDU. Muchas gracias por tu invitación, Angie, gracias a la DGDU, como siempre, gracias a todos los que estuvieron sintonizando y pues de nuevo muchas gracias por su excelente labor como psicólogos deportivos y por apoyar como al desarrollo integral del deporte. Muchísimas gracias por la invitación, igual un saludo a todos en casa. Gracias, hasta luego, síganse cuidando, todavía estamos en pandemia.